Buenas noches, jóvenes. Hoy es nuestra clase número 10. Hoy es martes y estamos llevando la materia base de datos. Hoy tenemos la evaluación del primer parcial correspondiente a la unidad 1, 2, 3 y 4. Primeramente, como objetivo de la clase, realizaremos un repaso general de las unidades 1, 2, 3, 4, respondiendo a algunas dudas que tengan. Luego evaluaremos los contenidos de la materia. Dije sobre las actividades que subió, las consultas, ¿se las hacemos ahorita o Sí, después? ahorita mismo haremos las consultas, ¿sí? Ya, Entonces, ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, jóvenes? Si usted ha podido notar, vamos rápidamente, atiendan los cambios que ha habido. Se ha agregado el enlace para poder descargar Enterprise Architects, la versión número 13. Dice que con esto vamos a hacer generalmente los diagramas de clases. Probablemente hagamos diagramas de casos de uso para poder representar algunas acciones del sistema y obviamente tal vez podamos realizar otros diagramas más complementarios. Pero cabe aclarar, jóvenes, que esta materia no es, digamos, la materia de diseño, digamos, no de sistemas. Así que solamente vamos a hacer los diagramas que realmente necesitamos. Luego, jóvenes, se ha reprogramado la fecha de entrega de la actividad correspondiente al tema número 1. Y en esta parte hemos agregado, digamos, ¿no? Verifiquen por favor la fecha de la pregunta de fundamentos, si es que se ha postergado, véanlo. De todos modos, creo que yo tengo aquí la agenda del curso, que donde está la fecha actualizada. Dice que esto está para el miércoles 20, la primera actividad. Miren, o sea que aquellos estudiantes que por algún motivo no enviaron esa actividad, lo deben enviar. Entonces, también se agregó las prácticas de fundamento de la base de datos. Si usted mira esto, le está diciendo qué archivos debe enviar. Mire, fíjese, le está diciendo, y estos archivos nosotros ya lo tenemos. Ya hemos practicado, hemos realizado las tareas, todo. ¿Sí? Sobre esa mi consulta, ingeniero, dice que tenemos que subirlo a Google Drive, pero yo intenté hacerme cuenta en Google Drive y no pude porque me pide tarjeta, ¿No puede qué? tarjeta de crédito. No pude hacerme cuenta porque me pide una tarjeta. No pide tarjeta Google Drive. Rápidamente vamos a hacer el proceso, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por favor, ya. Bien. No debería pedir nada, ¿sí? Para poder acceder a Google Drive, simplemente usted tiene que entrar a su correo. Primer paso. Una vez que ingresa a su correo, se autentica, le va a aparecer este icono que dice aplicaciones de Google. Luego va a Drive, a la aplicación Drive. En caso de que no se visualice en esta ventana Drive, entonces baja para abajo y encuentra Drive. En mi caso yo he reorganizado estas opciones. Bien, una vez que tiene eso, entonces va a poder un ratito por favor. Creo que lo cerré la aplicación que no debería cerrar. Entraré primero. Está un poquito lento. Una vez que ingresa a Drive, le va a mostrar esta interfaz. Miren, así, Drive. Y luego usted simplemente tiene que crear carpeta. Obviamente se crea una carpeta que se llame base de datos. Entonces, ¿cómo creo la carpeta base de datos? Hay varias maneras. Utilizando el botón nuevo o simplemente haciendo un clic derecho y eligiendo la opción que dice nueva carpeta. Miren, nueva carpeta, hace clic y coloca base de datos. En este caso vamos a colocar base de datos B porque nuestro grupo es B. Creamos, luego ingresa dentro de la carpeta base de datos, hace un clic derecho que también se puede y coloca el nombre de la actividad. Digamos que sea la actividad, lo que dice ahí, ¿no? Cree una carpeta con el nombre de actividad, por ejemplo 1.2, nada más, y le dice crear. Una vez que hace eso, entonces lo que tiene que hacer es cargar los archivos que corresponden a esa actividad.
Entonces yo voy a ingresar a mis prácticas que hemos hecho durante el transcurso de la materia y hemos realizado varias actividades. Vámonos al contenido, entremos a fundamentos, que la actividad número, ¿qué actividad dijimos? La actividad 1-2. Entonces ingresamos a la actividad 1-2, a las prácticas de clase, y ahí se encuentran mis envíos. Entonces lo único que hago es seleccionarlo con un clic continuo y arrastrarlo dentro de la carpeta. Mire, así de sencillo. Espero unos cuantos segundos o minutos para poderlo cargar. Vamos a esperar los segundos minutos que sean necesarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted actualiza esto. ¿Listo? Una vez que actualiza, significa de que la carga ha sido correcta. Vuelve para atrás y ahora lo que tiene que hacer es compartir este enlace, obtener el enlace de esta carpeta. Dice, clic derecho, ¿sí? Le hace un clic derecho en la carpeta, ¿sí? Un clic derecho y debe obtener el enlace. Esta opción, por favor, ocupe, no me ocupe otra opción para compartir, ¿sí? Y luego, una vez que ingrese a esta ventana, debe decirle que no esté restringido el compartir la carpeta, sino debe cualquier persona con el enlace debe poder leerlo, por lo menos leerlo. Ahora, si usted quiere que alguien entre y modifique los archivos que están dentro de la carpeta, elige la opción que dice editar. En este caso, simplemente tiene que compartirlo como lector. ¿Estamos de acuerdo? Y luego copia el enlace. Al copiar el enlace, usted le dice listo y eso lo envía por el aula virtual. ¿Dónde por el aula virtual? Cuando usted le diga entregar el trabajo, entonces le va a salir una ventana donde usted va a poder pegar el enlace. ¿Estamos de acuerdo? Luego le explico más o menos cómo lo va a pegar el enlace, porque ahorita no tengo un enlace para poderlo pegar, ¿sí? Entonces, esa sería, jóvenes, la forma de poder enviar los enlaces. ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, gracias. ¿Clarísimo? Ya, muy bien. Ahora, entonces va a tener que revisar eso. Los siguientes, jóvenes, va a ir al tema número 2 y también en el tema 2 está la actividad 2.1 y 2.2. Y la actividad 2.1, 2.2 ya tiene también sus fechas. Mire, dice que es para el miércoles 20 y el otro es miércoles 20 también. Bien, sigue viendo, sigue navegando y obviamente va a ir de vuelta a la actividad número 3 o al tema número 3. Y en el tema número 3 también, digamos, hay actividades. Miren, hay preguntas y también hay, digamos, la parte práctica para el envío de datos. Entonces, jóvenes, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que acceder y enviar. En las preguntas se envía como archivo, se lo adjunta al mensaje, se lo arrastra dentro del cuadro y en el caso de las prácticas se pega el enlace, pero hay que pegarle el enlace como si fuera, digamos, ¿no?, un hipervínculo. Luego les explico cómo se lo realiza cuando esté enviando el enlace, digamos, ¿no?, de la pregunta práctica. ¿Estamos de acuerdo? Así que también decirles que en el tema 3 se ha completado, creo, los materiales, si no me equivoco. Sí, se completó con los materiales. En el tema 4, vamos al tema 4. Y en el tema 4 se ha agregado ya materiales de aprendizaje, recurso de aprendizaje, actividad de aprendizaje. Y también se ha realizado, digamos, ¿no?, la adición, digamos, ¿no?, para el envío de las preguntas y también el envío de las prácticas del modelo relacional. Posteriormente voy a activar más después, digamos, ¿no?, el parcial. Seguramente ustedes no lo pueden ver ahorita, pero posteriormente lo voy a activar. Entonces decirle que el parcial se encuentra en el tema 3. ¿Alguna consulta, jóvenes? Inge, disculpe, no le tenemos que poner nada de nuestro nombre ahí, ¿no? ¿Dónde? Cuando le copiemos el vínculo del Drive. Del Drive. Puede colocarlo su nombre porque es un cuadro de texto donde usted puede escribir bastante información, puede colocar su nombre, puede colocar la práctica tanto, puede hacer varias cosas. ¿Sí? Listo, gracias. El archivo por las consultas que avanzamos ayer lo subió ya.
La También subcon- ya se lo envié pues, por el WhatsApp. a ver, mira. Claro, el video también ayer se lo publiqué. De hecho, digamos, estoy cada día, estoy publicando. Ni bien termina la clase, me pongo a publicar los videos. Es que antes yo me ponía a editar los videos para que quede más cortito, más todo. Y al final dije, bueno, señor, este es mucho afán, ¿no? Claro, el archivo SQL nos lo subió, pero hay uno donde usted pega todos los códigos que avanzamos, ¿no ve? Ahí está puesto los Y códigos. O sea, cada vez un que publico el un archivo, archivo, está con todos los códigos nuevos. un archivo PDF creo que es, ¿no? No, es que hay un archivo PDF con la primera práctica. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un segundo archivo donde está con la extensión .sql. Ese es el script de la segunda práctica, donde estamos realizando muchas consultas. Vamos a decir, ya son consultas un poco avanzadas. Ya. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta, jóvenes, respecto a los contenidos que ya están publicados en el aula virtual? Por favor, hágalo, porque acuérdese que de mañana ya va a enviar estas prácticas. ¿Alguna consulta? Inge, disculpa, hay una actividad que era para hasta hoy en la noche. No creo, se ha debido postergar, porque estas son actividades jóvenes. O debe ser otra actividad que probablemente ya se ha eliminado. Miren, aquí están las fechas. Pero en caso que lo hubiera, me tendría que decir cuál es la actividad que supuestamente es para hoy en la noche. Pero fíjense las fechas, son 20, la fecha, ¿no? 20, 22, 22, 25 y esas son las fechas, jóvenes. Miren, álgebra relacional todavía no tiene fecha y obviamente el lenguaje tampoco y organización. Pero sepa que, jóvenes, que el lenguaje de consulta SQL nosotros ya estamos avanzando bastante, porque estamos ganando tiempo, porque esta parte un poquito nos toma tiempo en aprenderlo, en practicarlo y todos los detalles, ¿sí? Entonces, como esta parte es un poquito tedioso el aprenderlo, porque es aprender un lenguaje, no es de programación, pero sí es un lenguaje de consulta, y obviamente requiere, digamos, de tiempo para poder empezar a madurar la idea de cómo debemos escribir las consultas SQL. Y obviamente, conforme a lo que le estoy mostrando, yo le muestro el diagrama, y del diagrama cómo lo llevo al script. Eso le estoy enseñando. Así que, pero obviamente también nos definimos un enunciado verbal, digamos, que nosotros proponemos. Entonces hay un enunciado, analizamos nuestro diseño, nuestro modelo conceptual basado en entidad-relación, puede ser también otro que después vamos a ir aprendiendo, y obviamente de allí creamos nuestro script que nos va a devolver los datos que nosotros estamos, digamos, solicitando, si es que se cumplen las condiciones o si se cumplen las condiciones. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Bien, sigamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, dijimos, ¿no? Vamos a hacer un repaso rapidísimo, ¿sí? O vamos a responder algunas consultas que tengan en función de lo que vaya a ir mostrándoles en la pantalla. Entonces, vámonos al modelo relacional y veamos lo siguiente. En el modelo relacional se les publicó este material. Vamos a abrirlo, este material. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? El archivo que hicimos entre todos en la segunda, tercera clase, que lo subimos a una página de internet, lo hicimos todo grupal, ¿Ya? es igual, está en la página de la universidad, porque estaban las preguntas nada más. Está en WhatsApp, dijo. Las plantillas las plantillas están las plantillas de descarga. Por eso cada vez que usted quiere enviar una práctica, por ejemplo las preguntas de modelo relacional, usted abre, fíjese, y las preguntas se encuentran en este archivo. Miren, ahí está. Le hace un clic derecho, le dice abrir en una nueva pestaña y automáticamente le va a descargar con las preguntas y usted tiene que responder las preguntas, digamos, que hay allí adentro, que están vinculados con todos los materiales que le estoy mostrando, ¿sí? Así que no hay cómo no lo responda, digamos. Entonces, jóvenes, en la unidad que llevamos respecto del modelo relacional, hemos podido
ver un objetivo como era introducir los lenguajes conceptuales de las bases de datos relacionales creados, dice, a partir de fundamentos matemáticos. Obviamente que las bases de datos tiene un, vamos a decir, tiene un vínculo bien fuerte, jóvenes, con lo que es el álgebra. Y este álgebra se llama el álgebra relacional. Entonces, la base de datos relacionales, jóvenes, está constituido por un conjunto, digamos, ¿no?, de datos, pero que ya están tabulados, jóvenes, en filas y columnas. Entonces, nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, las entidades dejan de ser entidades para convertirse en tablas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una descripción, digamos, ¿no?, una descripción de la entidad ciudad, donde tiene el ID número de ciudad, número de ciudad. Y obviamente tenemos aquí el número de ciudad y el nombre de ciudad, disculpen, el nombre de la ciudad. Y está en forma de ella de tablas. Obviamente la base de datos, digamos, ¿no?, ya tiene un conjunto bien definido de datos. Si bien se acuerda, la primera vez le decía, jóvenes, cada columna va a contener datos homogéneos, no iguales, pero son homogéneos de algún tipo o de algún tipo de atributo que nosotros elijamos. Por ejemplo, si decimos número de ciudad, probablemente sean puros valores numéricos. Si dice nombre de la ciudad, serán puros nombres de ciudades. Entonces, vamos al siguiente. En este caso, a las filas, jóvenes, las llamamos tuplas, donde son cada fila de la tabla se llama tupla. También le puede llamar usted registro. También podemos expresar, dice, ¿no?, el producto cartesiano entre las diferentes tablas. Y se lo expresa de esta manera. Miren, donde yo tengo una tabla, otra tabla, y yo podría realizar el producto cartesiano de esta tabla. En palabras más sencillas, podría yo mezclar, digamos, ¿no?, los datos de una tabla con otra tabla. Y la sentencia, por ejemplo, o la cláusula inner join nos permite hacer eso, pero todavía no estamos llevando esa parte. Entonces, en las bases de datos relacionales se ve esa parte, o en el modelo relacional. También se habla de la palabra relación. Dice, por tanto, la tabla es un subconjunto del producto cartesiano de dominios, dicen. En otras palabras, por definición matemática, es una relación. ¿Por qué una relación? Porque una tabla se vincula con otra tabla buscando, digamos, ¿no?, cierta afinidad, digamos, ¿no?, que responde a la relación semántica que uno quiere generar. Por ejemplo, con la película, donde se decía que un actor participa en ciertas películas o en cierta película. Sigamos, jóvenes, un poquito más. ¿Listo? Creo que aquí no hay más. Entonces, teniendo estos conceptos básicos, ahora veamos el siguiente documento que también se ha publicado, que se llama modelo relacional. Y este material ya es un material un poquito más bonito, porque en los conceptos básicos que hemos visto anteriormente ya los vemos aquí representados de forma mucho más explícita. Dice, en el modelo de datos, ¿no?, la representación de datos, dice, ¿no? La representación de datos se lo puede hacer a través de modelos de datos y modelos semánticos, dice. Dos formas como podemos realizar. Nosotros hasta ahorita hemos utilizado los modelos semánticos. Ahora el modelo entidad-relación, en el modelo entidad-relación, por ejemplo, tenemos los elementos del modelo entidad-relación, o lo que se llaman los componentes semánticos del modelo entidad-relación. Entre ellos, ¿qué tenemos? Entidades, atributos, claves y relaciones. Teníamos las claves primarias, las claves foráneas, inclusive las relaciones de uno a uno, las relaciones de uno a muchos, las relaciones de muchos a muchos. También tenemos en el modelo entidad-relación, jóvenes, tenemos la representación gráfica del modelo entidad-relación, y aquí es donde se ocupa los diagramas de entidad-relación y la notación de UML utilizando diagrama de clase. En el caso de nuestro ejemplo hemos hecho eso en el último diagrama, pero no les mostré simplemente, pero no les pude explicar. Hablamos de claves, hablamos de entidades fuertes y entidades débiles. Las entidades débiles generalmente absorben el ID o la clave, el foreign key, el primary key de las entidades fuertes. Y hay algo llamado especialización y generalización, que representa en sí la dependencia fuerte entre una entidad respecto a otra entidad. Y aquí hablamos de herencias, generalmente.
También hablamos dentro del modelado de datos, ya hablamos, por ejemplo, de algo que se llama la representación lógica, la representación física y el modelo relacional. Entonces, a una tabla, como representación lógica, podemos decir que es, o sea, a una tabla, lo vemos de esta manera, digamos, con una estructura de columnas y filas, pero en la representación física podemos ver un archivo secuencial, como hemos podido ver, por ejemplo, un script del insert y todo lo que hicimos, y en el modelo relacional vemos una relación entre datos. A la fila, en el modelo relacional, por ejemplo, se le llama tupla, en la representación física se le llama registro, y en la representación lógica simplemente se le dice fila. Entonces van cambiando los conceptos. En el caso de las columnas, ¿cómo se lo ve? A las columnas en la representación física se le llama campo y en el modelo relacional se llama atributo. Entonces, el modelo relacional usa los términos de relación cuando habla de una tabla, utiliza el término tupla cuando habla de una fila de la tabla y también habla de atributo cuando habla de una columna de la tabla. Además de eso, jóvenes, en el modelo, en la representación de los datos también tenemos ítem, entidad y objeto, ¿no? Tenemos también los atributos, las relaciones, que son las conexiones y asociaciones. Pero cuando hablamos de ítem, estamos hablando, jóvenes, de los objetos, digamos, ¿no?, que existen en el mundo y que son, dice, distinguibles a otros. Por ejemplo, ¿qué? Los libros, el autor, el tema, la película, ¿sí? O sea, el título de la película, por ejemplo, el año y así sucesivamente. Como también podemos hablar, por ejemplo, jóvenes, de, qué sé yo, la palabra carretilla. Cualquier cosa que tenga atributos se convierte en un ítem o una entidad. Los atributos son un conjunto de propiedades que están asociados, jóvenes, a las entidades, dijimos. Y obviamente aquí tenemos el ID, tenemos el nombre, podemos tener la fecha de nacimiento. En el caso de las relaciones o la conectividad que existe entre las entidades, tenemos ciertas conexiones semánticas, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, ¿no?, que una persona escribe un libro, que una persona actuó o participó en una película y así sucesivamente. El modelo de datos, dice, cuando hablamos del modelo de datos, dice que hablamos de la forma como representamos los datos. Y esto lo podemos hacer, digamos, lo podemos hacer a través de una descripción de datos, a través de operaciones y a través de reglas de integridad. Sigamos rápidamente, a ver algo más. Esto hemos visto. Bien, en el modelo relacional, jóvenes, podemos hacer una descripción de datos de las entidades y las relaciones se representan en forma de tablas. Las tablas reciben el nombre de la relación, dice. Las filas contienen los datos sobre cada entidad o sobre cada uno de los cada uno de los atributos que tiene, digamos, ¿no?, la tabla. Y las columnas corresponden a los atributos de las entidades, o es un conjunto homogéneo, dijimos. Ahora podemos realizar con ellos uniones, intersecciones, diferencias, producto cartesiano, selección, proyección y reunión. Y estas operaciones lo vamos a hacer posteriormente cuando empecemos a aprender el álgebra relacional. Y obviamente ya estamos empezando a realizar algunas de estas tareas utilizando, por ejemplo, de las consultas, digamos, ¿no?, SQL. Y la restricción de integridad también lo estamos haciendo mediante las llaves, donde decimos que una entidad o una tabla se relaciona con otra tabla con cierta cardinalidad. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos tabulados en columnas y filas correspondientes, digamos, ¿no?, al modelo relacional, pero de la tabla proveedores. Y aquí tenemos la pieza, organizado de la misma manera también. Aquí tenemos una relación de esas dos tablas entre el código del proveedor, el código de la pieza y la cantidad que estamos haciendo en el pedido. Entonces, ¿qué podemos decir del modelo de datos, del modelo de datos relacional? El modelo de datos relacional ya va viendo, digamos, ¿no?, ya va viendo
el conjunto, digamos, ¿no?, de entidades como tablas. Y nos va preparando, jóvenes, de a poquito su implementación. Hay algo interesante dentro de lo que es el modelo de datos. Cuando yo estoy haciendo el modelo semántico, permite separar, dice, el análisis del qué y del diseño del cómo. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el análisis de datos, yo me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en la parte del diseño, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ya sabemos qué vamos a hacer y necesitamos hacerlo ya el cómo, diseñarlo. Si usted muy bien recuerda, primero cuando empezamos a diseñar, o sea, qué entidades necesitamos, qué atributos necesitamos, qué relaciones tenemos que representar. Luego empezamos ya a diseñar y dijimos, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a escribir el script? ¿Cómo vamos a definir, digamos, la llave foránea? Es por eso dice que el modelado de datos sigue un ciclo de vida, que es el análisis y el diseño y la implementación. En realidad nosotros ya hemos hecho estas tres fases. Hemos hecho el análisis y hemos creado el modelo de entidad-relación que corresponde al modelo conceptual. Hemos hecho el diseño también, ¿sí? Y hemos definido, digamos, el modelo lógico que corresponde, y hemos adecuado esto para el sistema de base de datos de MySQL, y hemos implementado también el sistema de base de datos utilizando el script. Así que, jóvenes, fíjense que nosotros ya estamos avanzando bastante en torno a esto. Por eso que para describir, digamos, el modelo, digamos, ¿no?, de entidad-relación, en este caso, existen varios diagramas, ¿sí? Y el más utilizado es el diagrama de UML, utilizando diagramas de clase, que es el que vamos a aprender. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto, dice, ¿no?, de objetos que o sea, de un conjunto de objetos, la descripción de los atributos, el modelo, digamos, ¿no?, las llaves, que podemos tener la llave primaria, tenemos llaves secundarias, como usted sabe, y obviamente asociar una relación, dice, ¿no?, la relación entre escritores y los libros que ha escrito. Por ejemplo, un escritor, ¿qué libros escribió? Y este libro, ¿por qué escritores ha sido escrito? Por ejemplo, ahí hay una relación de mucho a mucho. ¿Por qué? Porque un escritor puede escribir varios libros, pero también varios escritores podrían escribir un libro. Dentro de lo que es el modelo, jóvenes, debe saber, jóvenes, que hay un conjunto de restricciones semánticas. Las restricciones semánticas me dice, jóvenes, que yo debo cumplir con ciertos enunciados. Por ejemplo, si los alumnos se matriculan en varias asignaturas, entonces los alumnos pueden llevar varias materias en el mismo mes. Eso me está diciendo. Dice, una asignatura puede tener varios alumnos matriculados, entonces una materia puede tener varios estudiantes. Eso me está diciendo. Todo profesor pertenece a un departamento concreto. O sea, un profesor pertenece, por ejemplo, al departamento de matemática, al departamento de química, al departamento, qué sé yo, de física, y así sucesivamente. Ahora dice, todo departamento debe tener un director. Entonces, hay un director que se corresponde o que dirige cada departamento, que es un profesor. Entonces hay una relación de profesor con el departamento, pero que cumple el rol de director. Eso me está diciendo. Y entonces yo debo cumplir con esos requerimientos o las restricciones semánticas que me da el cliente, jóvenes. Y obviamente aquí hay una descripción de la base de datos. Aquí tenemos otra descripción de la base de datos. Y aquí tenemos un ejemplo de la entidad-relación con una notación tradicional. Entonces yo vemos que aquí hay una asignatura, una materia que está en varios grupos. Miren, un alumno se registra, dice, en un determinado grupo para poder llevar cierta asignatura. Ahora el profesor, digamos, enseña en un determinado grupo, y obviamente el profesor pertenece a un departamento, y obviamente un profesor dirige un departamento, mire, y un aula, digamos, ¿no?,
un aula, digamos, un determinado grupo, digamos, ¿no? Se hace mención aula. Fíjense esta relación interesante, donde la asignatura, el alumno y el aula y el profesor hacen un vínculo único. Mire, fíjese en torno a la palabra grupo. Entonces, grupo tiene el ID de asignatura, el ID en cierta manera del alumno, ¿sí? En cierta manera, y también del profesor y del aula. Entonces, si esto en el grupo B, por ejemplo, la asignatura es base de datos. El alumno, por ejemplo, Pérez Antonio Torres. El profesor sería Weimar Jiménez y el aula, en este caso, nuestra aula virtual, nuestra plataforma. Pero Weimar Jiménez también cumple el rol de director en el departamento, digamos, ¿no? De sistema. Así sería, jóvenes. Pero ese mismo modelo que usted ha visto en el modelo clásico de entidad-relación, lo podemos llevar a un nivel de diseño de clases utilizando la notación de UML. Y entonces vamos a poder ver otro tipo de vinculación. Llamamos también el modelo conceptual, pero utilizando diagramas de clase. Y podemos ver, a ver, la relación dice que asignatura de uno a muchos. Mira, fíjese, alumno dice, ¿no? Se matricula en un determinado grupo. Fíjese, y hay varios, digamos, ¿no? Matriculaciones que está haciendo. Ahora fíjese que un aula está asignado, digamos, a un determinado grupo. Mira, ahí está su asignación. El profesor que está en un determinado grupo, que enseña, dice, ¿no? Y obviamente que un departamento tiene varios profesores y un profesor, digamos, ¿no? Dirige un departamento. Ahora usted va a ver que hay varias representaciones del modelo en entidad-relación de una notación para una entidad, que es un rectángulo, como lo está viendo aquí. Tenemos aquí una relación, ¿sí? Una relación, y en UML no se hace este rombo, simplemente directamente se vincula. Entonces tenemos una relación en el modo clásico, entidad-relación, y utilizando diagramas de clase en UML. Hablamos también de la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad de muchos a muchos, de uno a muchos y de uno a uno. Y también podemos seguir viendo una representación gráfica del modelo entidad-relación, ¿no? De una relación de uno a uno. Miren cómo lo hace, de uno a uno, y en UML de uno a uno. Entonces, este material, voy a pasarlo rápido, jóvenes, porque el tiempo nos va a ganar, va mostrándole cómo se modela utilizando entidad-relación y cómo se modela utilizando UML. Y esto vamos a ir haciendo nosotros en el transcurso de las clases, porque ya nos toca ver esta parte. Y tenemos otros tipos de representaciones semánticas, digamos, para las entidades, para las tablas, para los atributos o campos de la tabla. Así que sugiero que lo vaya viendo, jóvenes, porque de esto vamos a ir hablando continuamente. En este caso tenemos, por ejemplo, una relación de especialización o de generalización o herencia, jóvenes. Miren, donde hay un supertipo y los subtipos, donde un empleado puede ser profesor, como también puede ser, digamos, qué sé yo, PAS dice, ¿no? Puede ser profesor o puede ser administrativo, por ejemplo. Aquí tenemos otras relaciones de participación y con eso termina el libro, jóvenes. Entonces, el modelo relacional lo que hace es acercarme, jóvenes, a otro conjunto de términos con los que yo voy a poder hacer referencia a las tablas, a las entidades de la base de datos, a los elementos de la base de datos. ¿Tiene alguna consulta, jóvenes? Hasta ahí, por favor, hágalo. Si tiene alguna consulta, hemos tratado de ser bien rápido. Hola. Hello. ¿Está todo claro, jóvenes? Se entendió, se entendió. Ya. Entonces, pasaremos rápidamente al anterior. Damos un pasito para atrás, ¿sí? Y dando un pasito para atrás, si usted bien recuerda, les compartí también este material. Híjole, creo que este material...
Inge, disculpe, ahora daremos el examen. Ahorita va a ser, no se preocupe. No se desesperen, ¿sí? Para todo hay tiempo. ¿Y hasta qué hora será, ingeniero? Disculpe. ¿Mm? ¿Hasta qué hora será? Depende de nosotros. Nosotros vamos a definir eso. Entonces, este material, jóvenes, hablaba de entidad-relación y es un material que está un poco más extendido, digamos, ¿no? De lo que les he explicado. Así que rápidamente vamos a ir mostrándole. Cuando hablamos de entidad-relación, hablamos de entidades, atributos y relaciones. Mira, aquí tenemos un caso, digamos, donde de una agencia se relaciona con la tabla producto a través de una expresión semántica llamada almacena. O sea que un producto se almacena en una determinada agencia. Vamos avanzando un poquito más. Aquí tenemos un caso de una cardinalidad de 1 a 1, donde un profesor enseña en un solo curso. Y obviamente, fíjese que Rosario se vincula con una materia. Vamos, sigamos. Aquí tenemos un caso donde un profesor enseña en varios cursos, en varias materias. Y vemos aquí que Ángel, por ejemplo, enseña matemática y química también. Vemos que Corrado enseña IF, Introducción a la Informática creo que era, o Informática Aplicada, algo así era, y Física. Sigamos. Mira, fíjese, aquí tenemos una relación de mucho a mucho, donde un profesor enseña varias materias y una materia es enseñada por varios profesores también. Y obviamente, mire, fíjese que aquí tenemos Ángel que enseña matemática, química y física, y vemos que matemática es enseñado por Rosario y Ángel. Mire, fíjese, y esa es la forma como se lo expresa en el modelo entidad-relación. Obviamente que hay diferentes tipos de cardinalidades: participación obligatoria, participación no obligatoria, y se los expresa de esta manera, jóvenes, con una rayita. Y aquí tenemos otra expresión. Dice: la trampa del abanico existe cuando dos o más relaciones salen de una entidad. Entonces yo tengo una entidad y de pronto de esa entidad salen dos relaciones. Me sacas del departamento donde trabaja el empleado, dice, ¿no? Entonces, fíjese, para poder sacar el departamento tengo que venir por aquí y tengo que venir por acá. Es un camino bien largo. Y ustedes ya saben, si aplico yo el IN, o sea, la subconsulta con IN, yo tengo que venir primeramente aquí y de aquí tengo que venir hasta aquí. Y ucha, se me hace muy complicado querer poder sacar eso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la relación se me hace muy complicado de manejar, dice. La trampa de la grieta, dice, ¿no? Hola, ¿quién habla? Dice, ¿no? Entonces, fíjese que para poder el sereno, dice, ¿no? ¿En qué puedo servir? Mi contrato no está en la base de datos. Obviamente que probablemente el empleado no puede ver, digamos, ¿no?, sus datos, y obviamente es que él no tiene acceso a los datos directamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque está una tabla, está una relación muy distante. Y así quiero que vayan viéndolo estos jóvenes, porque vamos a ir aplicando cada uno de estos modelos. Aquí tenemos el caso del modelo extendido, jóvenes, donde hacemos una especialización. Hay una tabla hay una entidad de empleado de la cual se desprenden varios tipos de empleados. Miren, hay un empleado de tipo secretaria técnico, hay una relación con administrador y hay los asalariados y los horarios. Y tenemos otra especialización, empleado de tipo secretaria y tipo técnico. Tenemos una parte, dice parte comprada, y la parte manufacturada. En este caso dice que se aplica lo que es la especialización. Entonces, cada relación, jóvenes, permite expresar algo. Por ejemplo, yo tengo aquí persona, banco y compañía, y esos pueden ser dueños. Y obviamente ellos pueden ser dueños de algo. ¿De qué? De uno o muchos vehículos. O sea, un dueño puede tener varios vehículos, pero un dueño, ¿quién puede ser? Puede ser una persona cuando es, digamos, puede ser un banco cuando es, digamos, una entidad como, por ejemplo, Banco Sol, que tiene vehículos. O tal vez puede ser una compañía, una organización, cualquiera. Y así, jóvenes, tenemos varios tipos de relaciones, casos especiales, digamos, donde se va describiendo cada una de estas relaciones. Y también algo importante que son las relaciones recursivas, jóvenes,
cuando yo tengo solamente una entidad y de esa entidad misma sale, digamos, ¿no?, la otra relación. Por ejemplo, que hay una persona que es esposo de alguien o es esposa de alguien. ¿Y cuál es la relación? Que están casados, que hay un vínculo matrimonial entre ambos. Entonces la relación es de uno a uno. Pero también podría haber una relación donde hay una relación de uno a muchos, donde alguien, por ejemplo, es un supervisor y está supervisado con alguien. Entonces el supervisor va a tener muchos supervisados. Entonces dice, un empleado supervisa a muchos empleados. Y aquí tenemos la relación de mucho a mucho, pero este de aquí me va a generar una nueva tabla. Sí o sí va a tener que generar una nueva tabla, porque si no, no se podría expresar esa relación, ¿sí? Es muy complicado expresar eso con una sola tabla, donde es de muchos a muchos. Y esto generalmente se utiliza cuando yo creo las estructuras contables, jóvenes. Allí es donde se aplica este tipo de relaciones. La asignación de atributos, tipos de atributos. Y listo, señores, creo que con eso hemos terminado esta parte. ¿Alguna consulta en especial, jóvenes, antes que empecemos? No, ni. Ya. Preguntas, jóvenes, que tengan alguna duda. ¿Nada? Bien, entonces les explico cómo hacer el examen. El examen primeramente vamos a hacer el examen teórico. Tiene cierta cantidad de preguntas, creo que no pasa de 30, ¿sí? Y obviamente vamos a dar un tiempo pertinente para que usted lo pueda responder. Yo tengo una consulta, una duda. A ver, más fuertecito, por favor, no le escucho. Tenía una duda yo, A ver. que lo que pasa es que yo creo mi tabla en Hey SQL, pero yo no sé cómo guardarla, digamos. ¿Cómo la puedo guardar? Es que la tabla se guarda automáticamente. Cuando usted lo hace el Create Table, se guarda la tabla. ¿En dónde está? Cuando usted entra a la ventana y ejecuta la consulta, él lo guarda automáticamente. Yo les sugiero ver los videos, y en los videos les voy mostrando, por ejemplo, desde el primer día les voy mostrando, desde el día que empezamos con SQL, creo que fue el tercer día. Usted ni bien ejecuta una consulta, la tabla se guarda. O sea, hablo de la consulta Create Table, ¿no? Perdón, del comando Create Table. Él se guarda automáticamente en la base de datos. Ahora veamos un ratito, a ver, para responder esa pregunta. Si yo entro, por ejemplo, a KDSQL, KDSQL es una interfaz UI para poder gestionar la base de datos. Mira, aquí tengo la tabla actor, tengo la tabla participó, tengo la tabla película. ¿Cómo se lograron guardar esto? ¿Cómo lo guardamos? Si usted bien recuerda que creamos una consulta en su momento que me permitía guardar esa tabla, ¿sí? A ver, veamos por aquí, y creo que hubo una práctica, dice sentencias más utilizadas, ¿se acuerda que le decía? Estas son las sentencias jóvenes que casi siempre lo vamos a ocupar, sí o sí. Y hemos empezado, digamos, con el proceso de autenticación, hemos mostrado las tablas, y aquí, por ejemplo, hemos creado la base de datos. Si yo ejecuto esta consulta, me va a crear una nueva base de datos. Y yo podía mirarla, la base de datos, podía ponerlo en uso la base de datos, porque acuérdese que primeramente utilizamos una consola y después de eso empezamos a crear las tablas. Y esto en función de que yo iba ejecutando estas tablas, por ejemplo, si yo hago un control C, control V y pego aquí la consulta, obviamente se va a ejecutar esta consulta y me va a crear una tabla que se llama película. Pero en este caso podría llamarle película 1 porque yo ya tengo película y obviamente no me va a dejar crearlo. Entonces, en el momento que yo ejecuto esta consulta, él crea el objeto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que cree la tabla. ¿Se ha respondido la pregunta, jóvenes? Saúl, Luis Fernando, creo que tenía duda, o era Robin. Pero ¿cómo le hago un archivo en ese? Creo que el compañero se refiere a que cuando hagamos el examen práctico, el archivo
O sea, todo lo que vamos a escribir se lo vamos a mandar en un archivo, ¿no es cierto? Y, y eso, ¿en qué archivo se lo vamos a enviar? No, XML. no le agarro la pregunta, va a disculpar, o sea, no le entiendo cuál es su consulta entonces. ¿Me puede explicar? ¿Cómo le hacemos archivo ese, la tabla? Para poder enviar. ¿Cómo lo convierte en archivo la tabla? Copiar, pegar, ¿no? Es que no. Creo que se refiere Ya, a cómo van a enviar el examen práctico. Sí, la Eso secuencia mismo. de código, Eso. cómo se van a enviar, eso es lo que está tratando no, de decir. pero eso, espérame por un rato, pues si todavía ni estamos en la parte práctica y usted me está preguntando otra cosa. Nada que ver, digamos, ¿no? Adelantado. Claro, muy adelantado, ¿no? Después yo le voy a explicar paso a paso cómo lo tiene que enviar. La respuesta, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque con usted vamos a analizarlo el examen práctico y lo voy explicando paso a paso cómo lo deben hacer. Lo hace distinto, obviamente, tiene que justificarlo por qué y tiene que ser mejor de lo que le hemos enseñado, ¿sí? Y obviamente estamos abiertos a cualquier posibilidad, siempre, porque creemos de que ustedes pueden tener más habilidad para hacer varias cosas. Así que no se preocupen todavía por el examen práctico ni siquiera estamos dándolo todavía, ¿sí? Ahorita estamos entrando al examen teórico. ¿Podemos empezar con el examen teórico? ¿Hola? Sí. Ya, bueno, entonces jóvenes, haremos lo siguiente. Para poder entrar al examen teórico, jóvenes, tienen que hacer lo siguiente. No haga nada, por favor, simplemente atienda, ¿sí? Va a tener un enlace en el tema 4 que dice primer parcial. Una vez que abre el primer parcial, ¿sí? Una vez que abre el primer parcial, entonces va a poder ver un conjunto de instrucciones. Entre ellos dice que debe cargar el examen desde el enlace. ¿Cuál es el enlace? Este es el enlace que va a tener. Luego debe escribir los datos personales, email, apellido y nombres en ese orden. Luego debe hacer clic en el botón dice siguiente para empezar a responder las preguntas y una vez que finalice el examen debe enviarlo, dice, en el botón enviar. Luego recibirá, dice, un email con el puntaje obtenido, dice, más una copia del examen. Y entonces hay una nota, dice que las preguntas de complementación o donde tiene que escribir una palabra, solamente va a escribir una palabra, por más que tenga harto espacio, usted una palabra va a escribir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando son selecciones, puede seleccionar varias palabras, no hay problema, ¿sí? Dice sin espacios y respetando la ortografía de la palabra, en lo posible. Si escribe, jóvenes, con una mal, no le va a aceptar, ¿sí? No le va a aceptar y obviamente por más que me diga de que, pero si apenas le di una S, le di un pequeño espacio, le voy a decir que, fíjese, tenga cuidado, por favor, hágalo bien. ¿Y los acentos, ingeniero, también cuentan? Disculpe. ¿Los acentos también cuentan? He tratado de poder validarlo eso, pero trata de escribirlo bien las palabras, como debe ser, ¿ya? Ok. Hágalo lo mejor, por eso dice, respete la ortografía en lo posible. Entonces, jóvenes, ahora voy a habilitar el examen. Ya está habilitado. Entonces significa que yo ya puedo acceder. Ustedes todavía no, simplemente yo puedo acceder, ¿sí? Así que le estoy explicando, sigue cómo lo tiene que hacer. Va a abrirle una ventana con las preguntas. Entonces, en esta parte, usted va a colocar su correo, su Gmail. Yo estoy colocando eso. Así que no va a escribir aquí su apellido completo, ¿sí? Primero su apellido, su otro apellido, después su nombre, su otro nombre, en ese orden, por favor, escríbalo. Y una vez que tiene todo eso, le da siguiente y usted va a empezar a responder las preguntas. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo está clarísimo? Sí. ¿Ya? Clarango. Clarísimo, ya. Entonces, jóvenes, usted va a tener un tiempo de... ¿Cuántos minutos le damos? ¿Cuántas preguntas tenemos? Un ratito vamos a ver aquí. Tenemos un 30 para 30 minutos. Ya. Así que me parece que 30 minutos está por demás, porque tiene cerca de 27, 26 preguntas nada más, pero tiene que acumular 60 puntos.
¿sí? 60 puntos. 40 minutos, ingeniero, por favor. 60 puntos tiene que acumular. El ¿Qué hacen examen, 40 minutos, ingeniero? ¿qué? Que sean 40 40, minutos. 40. No, 40, por ahí que son no, pues 30. 60 puntos tiene que acumular, eso dice. O sea, si se saca, No, si acumula tiempo, 60 puntos, se acumula 60 50 puntos. minutos. O sea, si acumula 60 puntos, saca 60, significa que tiene 100 en el teórico. ¿Estamos de acuerdo? Pero cada, tiempo, pero decimos. cada pregunta, ¿cuánto vale? ¿5 o cómo es? Para que Algunas valen juntemos 2, 60. otros valen un poquito más. Son Inge, creo 30. que se refieren al 40 tiempo, decíamos. Ya. ¿Listo? Así que 30 minutos me parece suficiente. Bueno, ya está habilitado. Ahora me faltaría simplemente habilitar aquí. Así que, ¿Cuándo va a dar, ingeniero? Disculpe. listo. Ya está habilitándose. Ya se ha habilitado. En caso de que esté usted en la plataforma, actualice por favor para que le pueda habilitar. Actualícelo para que le muestre. Entonces ahora ya puede hacer un clic derecho y puede acceder al examen. Ya. Entonces empiecen, jóvenes, a acceder al examen. Inge, ¿cuándo será el final de tiempo? Espérese, tranquilo, usted ábrame el examen primero. Abre el examen. En caso que alguien tenga problemas, voy a compartir el enlace también por el grupo de WhatsApp, pero trate de entrar por la plataforma porque por allá es por donde voy a publicar los demás documentos también, ¿sí? Entonces, si usted hace un clic en el enlace, también va a poder entrar. Sugiero que entre por la plataforma. Así que la pregunta ahora es, jóvenes, ¿todos pueden ver el examen? ¿Pueden acceder al examen? ¿Hay alguien que no pueda acceder al examen? Pregunto. Hola. Está visible ya, ingeniero. ¿Todo está bien? Sí. ¿Todos pueden ver el examen, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Muy bien. Entonces, a partir de este momento, jóvenes, ya que lo puede ver, tiene 2 minutos para escribir sus datos y decirle siguiente. 2 minutos. Corre tiempo. Escriba bien sus datos, por favor, correo y datos personales más, apellido y nombre, en ese orden, por favor. Paterno y materno, ¿no, Inge? Disculpe, Paterno y materno el apellido, ¿no, Inge? pero así dice, pues. No, es que solo dice paterno. No, pero usted escriba, pues, todo su apellido, todo su nombre. ¿Dónde está el taberito, carajo? ¿Dónde mierda? ¿Dónde estamos? Tiempo, jóvenes, de escribir sus datos y obviamente seguramente ya le ha dado siguiente. Entonces, a partir de este momento, jóvenes, ahora vamos a computar los 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego le voy a enviar un mensaje en el minuto 28, minuto 28, para decirle de que ya puede empezar a enviarlo. Así que no se desespere de enviarlo. No vaya a ser que... Lo de la mayúscula también es como el acento, disculpe. O sea, minúscula, mayúscula. Puede empezar con mayúscula o minúscula, no hay problema. O todo escribirlo con mayúscula o todo con minúscula. ¿Sí? ¿No podemos salir de esta ventana, profe? Claro. Inge. Bueno,
Ingeniero. Debería mantenerlo, sí, pero bueno, si está haciendo en el celular, obviamente sí. No tiene otra opción. Ya. Bueno, jóvenes, a partir de este momento entonces computamos 30 minutos. Corre tiempo. Ingeniero. Ingeniero. Sí. Tiempo, jóvenes. A partir de este momento empiece a enviar su examen, por favor. Así que vamos a darnos máximo 5 minutos para enviar. ¿Por qué 5 minutos? Porque hay a veces, bueno, al enviar me sale un mensaje donde está el captcha y tengo que seleccionar cuáles son los barcos, los puentes, la cebra y todo. Así que no se desespere, por favor, seleccione con calma. Tiene 5 minutos a partir de este momento para poder enviar sus exámenes, por favor. Empieza a enviar. Ahora, jóvenes, vamos a explicar el segundo parcial práctico. Como bien saben que este primer parcial, el segundo examen del primer parcial, saben que es sobre 15%. Y estas son las preguntas prácticas. La primera pregunta dice: elabora el modelo conceptual de su proyecto final. Fíjese que dice proyecto final, de su temática, de su proyecto final de la materia, utilizando los componentes semánticos del modelo entidad-relaciones. El modelo conceptual, dice, el modelo conceptual de la base de datos debe expresar la relación de 5 entidades, o sea, mínimamente debe tener 5 entidades su diseño, su modelo conceptual, incluyendo sus atributos, relaciones y cardinalidad con otras entidades. Debe escribir de forma textual la relación que está expresando el modelo conceptual. Por ejemplo, dice, ¿no? Un actor participó en varias películas. Por ejemplo, en nuestra relación que hemos hecho de la práctica, hemos hecho esto. O, dice, ¿no? En una película participaron varios actores, dice.
dice, ¿no? En una película, vamos a colocar así, participaron varios actores. Debe utilizar el software Visio o Draw.io para diseñar el diagrama. Yo le sugiero que ocupe ese Visio. Es mucho más fácil que lo diseñarlo allí. Ahora dice, la respuesta del modelo conceptual debe enviarse como archivo Visio y JPG. Visio porque obviamente voy a poder examinarlo mejor. JPG en caso que no pueda abrirse el Visio. Entonces yo tengo el JPG también, los dos archivos. La respuesta textual dice, de la relación semántica debe escribirlo, debe enviarse en un archivo Word o texto. ¿Por qué? Porque ahí me tiene que escribir esto, por ejemplo, que dice un actor participó en una película, ¿no? En su caso no debe ser un actor, no sé, dependiendo de su proyecto, algo va a decir, ¿no? Entonces yo esto voy a colocar con otro colorcito. A ver, podría ser un color verdecito, por ejemplo, dice, ¿no? Esto aquí. ¿Sí? Este es el ejemplo. ¿Cómo lo voy a escribir? Entonces, me va a escribir ahí en ese archivo texto las relaciones que está armando. Dice ahora, la pregunta número 2. Eso vale 40 puntos. La pregunta número 2 dice, mediante un diagrama de relación, mediante un diagrama de relación de tablas o entidades, describa la relación que existe entre las entidades del modelo conceptual de su proyecto final también. De su proyecto final, ¿sí? Ahora usted dirá, pero ¿cuál es ese diagrama cuál es ese diagrama? Entonces, abriremos, creo que está por aquí. No sé si este es modelo de datos. Ahora vamos a ver. En uno de estos de aquí está. Estamos pidiéndole este diagrama. Entonces va a colocar sus 5 tablas y me va a explicar cómo está vinculado las relaciones del primary key con el foreign key. Eso es lo que expresa esto, de sus 5 tablas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si hay una relación que va de aquí a allá, lo jalamos más por encima. Y se sugiere utilizar, por ejemplo, tablas. Va a insertar una tabla, con las columnas necesarias para poder realizar esto. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos explicando. La respuesta debe enviarse en un archivo Word, ¿no? Toma, se sugiere, ¿no? Insertar, dice, ¿no? Una tabla con varias filas y columnas, ¿no? Y columnas, ¿no? Y aplicarlos y aplicar, ¿no? El formato, dicen formato borde. Con el formato borde es posible hacer eso. Bien, entonces, ahora vamos con el siguiente pregunta. Dice, dado el siguiente modelo conceptual, dice, a ver, mejor bajemos a la siguiente página, ¿ya? Porque, un ratito, a ver, o podré subirlo. A ver, subiremos un poquito, tal vez puede subir. Creo que es posible subir. Dice así. Dado el siguiente modelo conceptual, este es el modelo conceptual. Agrega la relación, dice, una película está dirigida por un director. Fíjese que tenemos actor, película, pero no tenemos el director. O un director dirige una o muchas películas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agregar, digamos por aquí, una entidad que diga director, y ese director tiene que dirigir muchas películas. Y una película solamente va a ser dirigida por un director. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendrá que haber seguramente un objeto de relación y una entidad con los atributos. Ahora dice, los atributos de la entidad director son el ID director, el nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento. Entonces, esos son sus atributos
que va a colocar por aquí con la entidad director. Ahora usted dice, ¿dónde está esto? Usted lo tiene en las prácticas, seguramente lo tiene. Así que tiene que agarrarlo, editarlo y tiene que simplemente agregar esa relación. Ahora dice, debe especificar, dice, en el modelo conceptual la cardinalidad de la relación. Acuérdese que la relación es que un director dirige muchas películas, pero una película solamente es dirigida por un director. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está correcto, jóvenes? ¿Se entiende? La respuesta del modelo conceptual debe enviarse en un archivo como archivo Visio o JPG. Ambos, por favor, lo envía. Y si no tenemos vicio, disculpe, ingeniero. Lo hace con Draw.io. ¿Con cuál dije? Draw.io. Ya hemos ocupado por Draw.io. ¿Se acuerdan, no? Utiliza Draw.io. Ahora dice así. La número 4 dice, escribe el script SQL para modificar la estructura de la tabla película. O sea, quiero modificar la tabla película. ¿Por qué? Porque acuérdese que película necesita un foreign key. ¿Sí? Del director. Aquí. Entonces, foreign key. Y agregue el nuevo campo o llave foránea, foreign key director, de tipo in, not null. Porque va a ser la llave foránea, para relacionar la tabla o entidad película director de forma física. La respuesta debe enviarse como archivo SQL o SQL, ¿no? Texto o Word. Entonces puede hacer un archivo SQL muy similar, jóvenes, a lo que hemos hecho en nuestras prácticas. Acuérdense que en nuestras prácticas de lenguaje SQL hemos escrito sentencia SQL en un archivo texto, perdón, en un documento, así, miren, para que no me digan de que no es posible escribir, miren, así. Entonces me envía la sentencia, cómo se puede modificar ese campo, y obviamente hemos hecho práctica sobre eso. O también lo puede enviar como archivo SQL. ¿Cuál es el archivo SQL? Así como hemos empezado a practicar, miren, así, este archivo, tal como está. ¿Sí? También puede. Solamente es una sentencia, una línea de código, nada más. Obviamente se puede escribir en dos, no hay problema, pero es una sola sentencia, un solo comando. Entonces lo envía como SQL, como texto o como Word. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre el examen práctico antes que se lo publique? Coloco ahí la pregunta 1. ¿Hay alguna consulta? ¿Lo del proyecto final, ingeniero, lo vamos a hacer solo o con nuestra pareja, con nuestro grupo? No, solo han dicho ustedes, jóvenes. Creo que han dicho ustedes. Pero solo. es el proyecto final, digamos. No, Ya, pero todos vamos a... Hágase cuenta que usted solito lo está haciendo ahora. Pero todos vamos a hacer, todo mi grupo va a hacer el mismo tema, digamos. Mañana. Cada cual va a hacer de su proyecto. ¿Está bien? Claro, en el grupo somos... Por eso. O bueno, hágase de cuenta, hágase de cuenta, jóvenes, que usted no sabe qué es lo que está haciendo el otro compañero. Así usted se concentra en su proyecto. De lo que usted ha dicho. Entonces va a ser un proyecto totalmente nada que ver a lo que ya hemos dicho hace unos días. Cada cual tiene su proyecto. Acuérdese que yo tengo aquí la lista de los proyectos. Mira. Pero o sea, todos vamos a tener lo mismo prácticamente. O sea, los que somos del mismo grupo. No hay problema. Yo me encargo de revisar. ¿Sí? Por otra parte, ingeniero, ¿cuánto tiempo va a haber para el examen? Espera un rato, todavía no estamos en eso. Por ejemplo, Choque, Condori, Roja y Uchazara tienen que hacer del supermercado Hipermaxi. 5 tablas tiene que relacionar, de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Mendoza, Montaño, Rojas tiene que hacer alquiler de camiones. Leaños y Ledesma, Ferretería San Pablo, inventario. Gutiérrez, Paredes, Sánchez, Ministerio de Salud, Banco de Plasma. Pedrazzi Pérez, Ateneo, Café, préstamo de libro. Suárez y Vargas,
Titans Music. Entonces, jóvenes, los proyectos ustedes lo han elegido y ahora yo quiero que hagan su modelo conceptual de su proyecto. Mínimamente tiene que utilizar 5 tablas. En caso muy especial puede ocupar 4. Caso muy especial, ¿me entienden, no? Pero lo ideal es que por lo menos ocupe 5. Para que ya más o menos avance su proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya, listo. Entonces usted se crea su relación así, un director hace esto, ¿no? O una persona compra muchos productos, ¿no? O un vendedor vende tanto, ¿no? O una persona, ¿no? Solicita, digamos, sangre de tal tipo. ¿Cómo podría ser esa relación? ¿Sí? O una persona se presta varios libros, una persona leyó tantos libros, ¿no? Y usted agarra las tablitas, relaciona, por ejemplo, pero el cliente con libros, ¿no? El tipo del café, no sé cómo lo relacionará. Usted tiene que ver la manera de relacionarlo. O por ejemplo, una persona compra ciertos productos de ferretería, ¿no? O en el almacén A, ¿no? O en el almacén, llamémosle almacén, digamos, de, qué sé yo, de Cotoca, hay tales productos. En el almacén de Valle Grande hay tales productos. Usted verá cómo lo relaciona en función de su proyecto, cómo lo está visualizando su proyecto. Entonces, eso me va a permitir ver, jóvenes, cómo usted más o menos está haciendo su proyecto. Sigamos. Entonces, ¿ha quedado clara la pregunta 1, jóvenes? Hola. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, la pregunta 2. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta para la pregunta 2? No importa que se vea feo, ¿no? Así se tiene que ver, pues. La 2. Porque ya le estoy dando aquí un ejemplo. Le estoy dando un ejemplo, jóvenes. Es más, o sea, de todo lo que se le está preguntando, en algún momento lo hemos hecho, ¿sí? Y en algún momento les he explicado. Ya. La pregunta 3, ¿alguna consulta? La pregunta 3, ¿alguna consulta? A esa me refería yo, hija. Ya. En la pregunta número 3, usted ya lo tiene esta parte hecho. ¿Estamos de acuerdo? Solamente le falta agregar aquí, ¿qué cosa? El director, la relación correcta con la cardinalidad, eso le está pidiendo, y sus atributos. Nada más. 20 puntos. Entonces, por aquí van 40, más 20 van 60, más 20 van 80. Faltarían 20 puntos. Y lo siguiente, bueno, este de diseño me lo manda como Visio o como JPG. La número 4 dice, escriba el script SQL para modificar la estructura de la tabla. Entonces agarra en un archivo y escribe el script, y en otro archivo me envía, en otro archivo, el script del otro, utilizando la cláusula in. Fíjese, esta es la cláusula que tiene que ocupar, la cláusula in. No ocupe otra porque obviamente no hemos utilizado otra. Sugiero de que ocupe ese. Y además de eso tiene ejemplos para poder replicarlo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Por favor, antes de que les publique el documento. ¿Ha quedado claro? Sí, ya. Sí. Bueno, jóvenes, Tiempo, ingeniero, ¿cuánto vamos a tener para hacer todo eso? tranquilo, mañana, no se preocupe todavía. Ni estamos hablando de eso. ¿A fin de mes? No se desespere.